¿Cómo están? Hey, qué bueno verlos, gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, bienvenido. Si hace tiempo que no venía, hey, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Marcos, soy el pastor de Somos Vida. Si es que se había olvidado de mi nombre, por si acaso. Y no, de verdad que estamos súper contentos de poder tenerte hoy día con nosotros. Y a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales, hey, gracias por acompañarnos. Espero que puedas tener la oportunidad de venir y acompañarnos también aquí con nosotros. Estamos en esta serie que hemos titulado Historias de Esperanza, en donde hemos ido atravesando por distintas historias que nos comparte Marcos y cómo a través de ellas hemos ido aprendiendo. Y hoy día la historia que quiero compartirles es bien particular y que viene de un contexto bien interesante, lo que me lleva a recordar una circunstancia bien especial, ¿ok? Cuando yo era joven, aproximadamente 18, 19 años, en Chile el servicio militar, el ir al ejército, es obligatorio. En su país, así, a ver, levante la mano en los países de que son obligatorios. ¿Ya? Ok, varios, la mayoría. Ok. Entonces, en mi país usted cumplía 18 años y tenía que presentarse. Entonces, te hacían test de si estaba apto, porque no van a poner a cualquiera. Entonces, yo llegué, me paraba chueco así para que pensaran que tenía algún problema, pero me pillaron. Aunque usted no lo crea, antes de ir me decían que me tragara una moneda porque te hacen un examen y si te aparece una mancha te pueden sacar. Entonces, y era una moneda así de grande, era de 100 pesos. Y, ay, Dios mío, ¿me la como o no me la como? No me la comí. Pensé que iba a ser más doloroso en los días posteriores, pero en fin, esa es otra cosa. Pero lo que sí pasó es que tuve que hacer el servicio militar. Estuve en el ejército por 6 meses y esa es otra historia en particular de por qué estuve por 6 meses, que quizás en alguna otra ocasión, si vuelves, te voy a contar por qué. Pero el punto es que dentro de todo esto, lo que hacen en el ejército es que te entrenan no solamente para la guerra, sino que hay un montón de entrenamientos que te hacen y uno de esos tiene que ver con formaciones y distintos movimientos que uno tiene que hacer. Y lo primero que nos enseñaban fueron alinearse. Interesante que lo primero que nos enseñaban era alinearse. Entonces, lo que pasaba es que estaba la primera persona, que era el más alto en el grupo, y lo que esa primera persona tenía que hacer era sacar el hombro hacia afuera y todo el resto tenía que simplemente mirar. Uno no podía hacer esto, inclinarse hacia adelante, sino que en este caso lo único que uno tenía que hacer era tratar de mirar la punta del hombro. Entonces, si yo veía demasiado el hombro, yo me tenía que hacer hacia atrás. Si yo no veía absolutamente nada del hombro, tenía que hacerme hacia adelante. Y lo que causaba esto tenía que durar entre 3 a 4 segundos, una cosa así. Tenía que ser sumamente rápido, ¿ok? Entonces uno estaba mirando, se ponía en la posición y quedaba automáticamente alineado. Era algo sumamente interesante que pasaba y lo que hacía es que en verdad la línea se veía perfecta. De hecho, los sargentos y qué sé yo, los comandantes podían venir y mirar y observar si la línea estaba derecha o no. Pero esto quiero que entiendan, no pasaba por un arte de magia, no pasaba simplemente porque a nosotros se nos ocurría ponernos en una posición como esa. Había algo particular y específico que hacía que esto sucediera. Y en este caso es que cada uno de nosotros tenía un punto de referencia. Y era el hombro que la persona tenía o sacaba hacia afuera para que cada uno de nosotros, a través de ese hombro, estuviera en la posición perfecta y correcta. Ahora, si lo analizamos desde un punto de vista de lo que tiene que ver con la vida, entendemos que en la vida existen puntos de referencia. De hecho, nuestros padres o las personas que estuvieron como nuestros tutores o qué sé yo, algún profesor o algún líder espiritual en algún minuto podía ser ese punto de referencia y nos daba ciertas direcciones para que nosotros pudiéramos dar los pasos correspondientes. Es más, ahora que muchos de nosotros ya estamos en una avanzada edad, pensamos en muchas cosas que estas personas nos dijeron cuando éramos jóvenes y lo más probable es que en alguna de ellas tú puedas decir, debí haber puesto atención. Porque usted sabe que si yo no pongo atención en la vida a ese punto de referencia, me voy a desviar y voy a encontrarme en el lugar equivocado. El problema está en que si yo me encuentro en el lugar equivocado, voy a tener consecuencias.
voy a estar con consecuencias para mi vida. Y a veces pensamos que porque todo está yendo bien, estoy en el lugar correcto. Y aquí es donde quiero que ponga atención a una circunstancia bien interesante que va a ser una historia de esperanza y que nos va a plantear esta idea en particular que tiene que ver con un punto de referencia. Y cómo a través de una situación bien interesante vamos a poder ver esto. Esto viene de todo un contexto. Hemos visto cómo Jesús ha estado haciendo distintos milagros. Veíamos cuando Jesús libera la primera semana a este endemoniado que tenía cientos, miles de demonios y esa persona es completamente transformada. Luego veíamos la historia de una mujer que experimenta sanidad a su circunstancia, a su problema, por causa de poner su fe en Jesús. Y veíamos la semana pasada a Jairo, un hombre que en su minuto tiene toda la esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús está yendo a su casa y a mitad de camino se encuentra con la noticia de que lamentablemente su hija ha muerto. Y Jesús lo confronta con una circunstancia, con esta dualidad de decir, ok, yo sé que escuchaste esto, pero no tengas miedo, ten fe. Entonces, después que termina el capítulo 5, el capítulo 6 nos empieza a describir distintas situaciones. Vemos en primer lugar cómo Jesús envía a sus discípulos para que ellos comiencen a trabajar y a hacer cosas de manera autónoma. Después de eso se nos describe la muerte de Juan el Bautista, una persona que no solamente cercana, que abrió el camino para el ministerio de Jesús, sino que era un familiar de Jesús. Y luego de esto pasamos a una historia que es sumamente conocida dentro del ámbito cristiano, que tiene que ver con la multiplicación de los panes y los peces. Y esto es un milagro interesante. De hecho, nos podríamos quedar simplemente en el milagro de los panes y los peces, pero quiero que observemos lo que pasa después, porque lo que sucede después es algo sumamente interesante, que nos va a dar a entender una circunstancia bien particular y cómo Dios trabaja en situaciones con un propósito para nuestra vida. Entonces aquí retomamos en Marcos capítulo 6, versículo 45, y dice lo siguiente: inmediatamente después, y este después es la multiplicación de los panes y los peces. Automáticamente después, Jesús insistió, y piensen en esa palabra, Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lado hacia Betsaida, ¿ok? Que se fueran hacia el otro lado, mientras él enviaba a la gente a casa. Aquí hay palabras importantísimas que quiero que ustedes entiendan. La primera tiene que ver con insistió. Jesús insistió en que se fueran, y la otra es que tenía que, recuerde este lugar, esta locación, Betsaida. Pero me llama la atención esa palabra insistir, porque en el fondo esta idea de despedir a la gente en un trabajo que generalmente Jesús se la dejaba a los discípulos, ¿ok? Y el versículo 46 termina de la siguiente manera: después de despedir a la gente, Jesús subió a las colinas para orar a solas. Ahora, aquí hay varias cosas que están pasando, ¿ok? El hecho de que Jesús haya subido a las colinas era una cuestión normal que se hacía. ¿Por qué? Porque era algo que lo vemos a través de los evangelios que Jesús hace constantemente. Esta idea de subir a la montaña, de subir a las colinas, para el judío tenía un significado bien particular con el hecho de acercarse a Dios. Cuando un judío subía a la montaña, siempre tenía este contexto espiritual para él. Iba a hacer algo donde buscaba la guía, donde buscaba, qué sé yo, la dirección de Dios. Pero aquí también podemos ver que Jesús hace algo interesantísimo donde insiste en que los discípulos se vayan. Y es que en este punto del ministerio de Jesús, estos hombres, los discípulos, se encuentran en modo entrenamiento. Y a lo que me refiero con esto es que Jesús iba a usar todo tipo de oportunidad para, de alguna u otra manera, enseñarles algo. En este caso, por ejemplo, unas horas antes, en la multiplicación de los panes y los peces, algo que sucede en este contexto es que lo único que Jesús hace cuando toma los elementos es que Él los parte, y al partírselos se los pasa a sus discípulos. Y eran los discípulos con la comida en la mano que tenían que confiar en que esto iba a alcanzar para
alimentar a toda esta multitud. Y es que en este contexto, los discípulos están en este modo entrenamiento. Pero fíjense que Jesús insiste en que ellos se vayan y Él se va a quedar solo. Y aquí hay una razón, es que Jesús usa toda oportunidad. Y esta, mis queridos amigos, es una oportunidad que Jesús tiene para poder enseñarles algo a sus discípulos. Algo va a pasar. No solamente Jesús va a ir a orar, sino que algo les quiere enseñar a sus discípulos con todo esto. Entonces continuamos, versículo 47. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Marco nos da una luz temporal de dónde se encuentran los discípulos y dónde se encuentra Jesús. Los discípulos, en este caso, vemos, en referencia a lo que dice aquí, que los discípulos están en el medio, Jesús aún está en la colina orando. ¿Ok? Piense por un minuto en esto, ¿ok? Continúa el versículo 48. Jesús vio, estando en el lugar donde estaba, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Ahora, yo no sé si usted puede entender esto, pero este contexto es sumamente interesante. En primer lugar, es tarde, los discípulos están en problemas, están en medio del lago, en una tormenta, pero aquí está la parte increíble de este contexto, que tiene que ver con que Jesús puede verlos. No sé si logra comprender la dimensión que implica esto, porque a veces nosotros leemos esta historia y Jesús los veía o los podía ver, pero no le damos el peso que tiene. ¿Ok? Entonces, para que usted logre entender cómo significaba o el significado que tiene esto, quiero mostrar una foto. ¿Ok? Entonces, Betsaida está en este sector de acá. Y los discípulos han salido de aquí y van a ir hasta este sector. ¿Ok? Que es el centro de operaciones. Perdón, estaban aquí y van a ir a Betsaida. Estaban aquí y van a ir a Betsaida. Eso es lo que nos dice Marcos. Entonces, este es el centro de operaciones y Jesús tenía que ir a este lugar y los discípulos se encuentran en el medio del lago. Este es un lago sumamente grande. Si usted se fija aquí, desde el mapa que se nos muestra, está rodeado de colinas, de montañas. De hecho, yo me recuerdo en la oportunidad que tuve de poder estar en este lugar. Estando en el lago, yo le preguntaba a la persona que nos iba dando toda la guía turística, ¿de dónde Jesús aproximadamente podría haber venido para cuando caminó por el agua? Y me decía que lo más probable es que venía de este sector hasta llegar al medio del lago. Que es interesante, pero fíjense que en este punto Jesús, estando en este sector, logra ver a sus discípulos que están aquí, logra ver el cansancio, logra ver su urgencia, logra ver el miedo que hay en su interior. Es interesantísimo porque en el fondo, a pesar de todo lo que está pasando y todo el problema que ellos están experimentando, Jesús los puede ver. Pero ahora pongámoslo desde el punto de vista del discípulo que está en esa barca y está contrarrestando todo lo que tiene que ver con esta tormenta. ¿Cuál es la sensación que usted cree que este individuo tiene en su interior? Yo creo que ellos estaban pensando, estamos solos. Han olvidado, en cierta manera, ese punto de referencia que han tenido durante todo este tiempo. Y esto no es menor, porque hay una tendencia en nosotros a pensar que cuando nos encontramos en problemas, que cuando llega la dificultad, que cuando se declara la enfermedad, que cuando viene la muerte, que qué sé yo, cuando perdemos el trabajo, cualquiera sea, tenemos esta idea de que Dios no está ahí. O a veces pensamos que Dios no entiende. Él no sabe lo que yo estoy pasando. Pero la realidad es completamente distinta. Creo que entienda esto. Jesús ve tu corazón en tiempos de angustia. Hay alguien hoy día
que me está viendo, que esté aquí en este lugar, que necesita escuchar esto. Jesús te está viendo cuando tú estás pasando problemas. Él conoce tu situación. Él logra entender tu angustia, tu problema, tu desesperanza. Tú no estás solo, no estás sola. Él sabe de tus miedos. Él ve la angustia. La historia continúa. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ahora, aquí Marcos nos está tratando de hacer entender algo bien particular. Lo primero tiene que ver con que esta manera de narrar la historia nos está diciendo un concepto como que cuando nadie se imaginaba, porque las 3 de la mañana es aproximadamente la mitad de la noche, cuando nadie se imaginaba, en medio del problema, eso es lo que Marcos nos está tratando de decir aquí. Pero también, cuando nos está dando esta hora, nos está haciendo entender cuánto tiempo estos discípulos han estado en este lago tratando de sobrellevar esta tormenta. Pensemos por un minuto. Lo más probable es que ellos alimentaron a la multitud y terminaron de alimentar a la multitud aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche. Y luego de esto leímos que Jesús insistió que se fuera. Entonces, desde las 10 de la noche aproximadamente, ellos han estado tratando de navegar y cruzar el lago. Algo que quizás tomaría 1 hora en términos generales, les está llevando más de 4 horas el poder hacer todo esto. Y ni siquiera logran ver al otro lado. Es en la noche. Ahora, cuando nosotros, y piénsalo desde una manera personal, cuando nosotros nos encontramos en ese problema, cuando nosotros estamos en la tormenta, ¿cuál es la sensación? La sensación es de eternidad. ¿Cuándo va a terminar esto? Y a veces en verdad es eterno. ¿Por qué? Porque no es un mes, no son unos días. Llevo años en esta situación, llevo años en esta adicción, llevo años lidiando con este problema. Mi matrimonio está teniendo conflictos por años y yo no sé qué hacer. Estoy perdido, estoy cansado. Pareciera que el tiempo se detiene cuando nos encontramos en situaciones como esta. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Estos discípulos están en el medio, están con esa desesperanza, están con esa sensación de que vamos a morirnos. Y aquí viene algo interesante. Mire cómo continúa el verso 48. Así dice el verso 48. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y fíjense, su intención era pasarlos de largo. Quiero que tome un minuto aquí, ¿ok? Observen lo que está pasando aquí. Están en problemas, están pasando por dificultades y su intención no es ayudarlos. Su intención no es calmar la tormenta. En ningún minuto se nos está dando una referencia a que Jesús tiene porque Marcos nos está dando la intencionalidad de lo que Jesús está haciendo. Y su intención no es ayudarlos, es pasarlos. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué Jesús no los quiere ayudar? ¿Por qué Jesús no quiere, en este caso, levantar y qué sé yo, mostrar su poder? ¿Por qué Jesús de manera intencional quiere hacer lo que es ilógico? Y es que aquí tenemos que volver a esta idea que yo les planteaba al comienzo. Recuerde que los discípulos están en modo entrenamiento. Hay algo que ellos tienen que aprender en medio de esta tormenta. No siempre van a tener al maestro que los pueda ayudar, que los pueda rescatar y que les pueda arreglar todos los problemas. Van a tener que enfrentar en muchas ocasiones una tormenta terrible. De hecho, por años, y muchos de estos discípulos, de estos apóstoles, murieron en medio de una tormenta terrible que se llamó el Imperio Romano con el líder llamado Nerón. Y la tormenta no se fue. Y es que si hay algo que Jesús quiere mostrarles aquí, y si hay algo que siento yo que está la intencionalidad en esto, es que estos hombres aprendan
a seguir sus pasos. Esta es la esperanza que tú y yo tenemos. No que cuando estemos en problemas, los problemas se van a ir. No que cuando yo esté pasando por dificultades, yo voy a orar y de manera mágica todo se va a calmar. No, mis queridos amigos. La esperanza que tenemos es que en medio de la tormenta tenemos el Espíritu Santo que nos puede guiar a tierra firme, que puede traer a nuestros corazones. Yo sé que creemos que Él haga la obra. Que en ese minuto Él sane a ese familiar que yo amo, que ese familiar que yo estimo no se muera, que mi matrimonio no pase por esta dificultad. Pero Él quiere que tú y yo aprendamos a confiar en este Salvador. Pero Marcos no termina aquí, versículo 49. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados. Yo igual. Imagínense, yo estoy aquí, se me aparece algo aquí, soy el primero que salgo corriendo. Pero estos hombres no solamente están en una tormenta, no solamente están viendo las olas gigantes, sino que en este caso en particular están en medio de esto y de pronto aparece alguien caminando en el agua. A veces nosotros todo esto lo vemos como una cuestión tan linda. Ay, qué lindo el Señor puede caminar por la... No, esto es terrorífico. Yo me tiro al agua, que me coma el pez y me lleve. Hazlo como Jonás, Señor. Eso es lo que yo haría. Nadie camina por el agua. Más aún, nadie camina por el agua cuando hay una tormenta. Y Jesús viene y hace lo siguiente. Jesús les habló de inmediato. Tengan ánimo. Yo estoy aquí, no tengan miedo. Algo que quiero que vea es que en medio del peligro que estos hombres están de cierta manera experimentando, Jesús les hace ver que no están solos. Y aquí tenemos que ponernos nosotros. Aquí tengo que mirarme hacia adentro y decir, ¿qué es lo que Jesús me está diciendo a mí en medio de mi situación? Y hay alguien hoy día que está aquí. Hay alguien hoy día que me está viendo. A quien necesito decirle que Jesús le dice, yo estoy aquí. ¿Estás pasando por problemas de enfermedad? ¿Es una situación financiera? ¿Es una circunstancia, qué sé yo, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, en tu matrimonio? Jesús te dice, yo estoy aquí. Además de eso, te dice, ten ánimo. Porque yo estoy aquí, ten ánimo, no bajes los brazos. Más aún, no tengas miedo. La tormenta es una oportunidad. La tormenta en este punto está ahí, está presente y Jesús le está diciendo, hey, aquí, en medio de esta situación, no tengas miedo. Ten ánimo, yo estoy aquí. Y Jesús te dice lo mismo a ti en esta hora. Y ¿sabe qué? En este caso siento yo que cuando nosotros escuchamos esta palabra de Jesús, nos vuelve la confianza en medio del problema. Porque sabemos que no estamos solos. Versículo 51 continúa. Entonces subió a la barca y ahí el viento se detuvo. Ahora aquí pasa algo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Esta historia termina con Jesús haciendo, obviamente, algo increíble. Calmando la tormenta. Estando ahí haciendo lo que nadie se imaginó que podía pasar. Quiero que entienda que esto pasa de la nada. Claro, nosotros podemos y quizás conocemos la historia y sabemos que Jesús va a calmar la tormenta, pero cuando estos discípulos estaban ahí, ellos no tenían idea de nada. Pero además de eso, Marcos nos está dando luz a un punto que es importantísimo que tú y yo podamos mirar y que tiene que ver con sus corazones o nuestros corazones. Y es que hasta este punto ellos no podían ver, no tenían ese punto de referencia.
Marcos nos dice que sus corazones estaban endurecidos. Están buscando referencia en cualquier otro lugar. Han compartido con Jesús por mucho tiempo, pero aún siguen buscando referencia o su punto de referencia en otro lugar. Y yo te pregunto a ti en esta hora, ¿qué ves en Jesús? Quiero que tomes un minuto y pienses en esto. ¿Qué ves en Jesús? ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque ¿sabe cuánta gente hay que puede que esté sentada aquí hoy día? ¿Sabe cuánta gente hay que me está mirando hoy día que dice yo soy cristiano, pero su vida la vive con celos, con falta de perdón, con falta de misericordia? Cuando me pidan perdón, cuando vengan y me hagan, o qué sé yo, van a sus trabajos y hablan de una manera que nadie reconocería que son cristianos. Viven una vida promiscua, viven una vida completamente liberal, pero soy seguidor de Cristo. ¿Qué ves en Jesús? Porque determinando lo que tú ves y cómo tú lo veas a Él, eso va a determinar el actuar. Hay algunos que viven la religiosidad y son tan religiosos, Dios mío. Y a todo el mundo les piden que vivan siguiendo la ley, pero menos ellos, menos ellas. Ya córtala, ya déjate. ¿Sabes lo que veo yo en Cristo? ¿Sabes lo que veo en Jesús? Una persona que me perdona, un individuo que tiene misericordia conmigo, que entiende que yo soy imperfecto, que me ama, me abraza, me acepta, que me acompaña cuando estoy pasando problemas. No que soluciona mis problemas. No es el genio de la lámpara mágica. No, yo veo un Señor soberano que tiene planes y propósitos para mi vida. ¿Qué ves en Jesús? Porque si ves en Jesús a ese Cristo crucificado, va a venir todos los domingos tratando de buscar perdón. Y quiero decirte que su sangre te perdonó ya en el minuto en que tú le abriste tu corazón a Él. ¿Qué ves en Jesús? Porque Él es la esperanza para tus hijos. Él es la esperanza para tu matrimonio. Él es la esperanza para tu trabajo, para tu empresa. ¿Qué ves en Jesús? Y por otro lado, la pregunta es ¿cómo está tu corazón? Porque Marcos nos hace ver que estos corazones están endurecidos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué están endurecidos? Porque no tienen su vista puesta en el autor de la fe. Están endurecidos porque están preocupados de las olas, están preocupados del coronavirus, están preocupados de si es Donald Trump o si es Biden el presidente. Miren las tonteras que están preocupados. Que si tengo trabajo o no tengo trabajo. Que si me tengo que poner la vacuna o no me tengo que poner la vacuna. Miren las tonteras. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde? Y hay algunos que a veces peleamos por estas cosas. Peleamos por estas cosas. No, si no se han vacunado, que no vayan. No pueden ir al hospital. O si se vacunaron, son tontos. Si se mueren, se mueren. Miren las tonteras que peleamos, Dios mío. Por favor, quiero que hagan análisis. ¿Dónde está Cristo en esto? El mundo quiere dividirnos, amados. El mundo quiere dividirnos. Satanás tiene un propósito. Quiere dividirte. ¿Ya? Por eso cuando a mí me preguntan, ¿usted está vacunado? Yo me vacuné. Yo ya me vacuné. Cuando chico me vacunaron entero. Estoy esperando que algunos se conviertan en zombies y ahí si nadie se convierte... ¿Pero qué tiene si me vacuno o no me vacuno? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa si este presidente o el otro? Es que ese es racista y este no es racista. Es que este es blanco y este es negro. Es que este es amarillo y este es rojo. Mire las tonteras. ¿Dónde está nuestro corazón? Y esto es algo que vemos en el mundo. Y nosotros actuamos igualito o peor al mundo. Recuerde esto. El mundo tiene su corazón puesto en sí mismo y anda buscando su propio bienestar. Nosotros como cristianos somos seguidores del Señor Jesús y a Él le obedecemos y a Él le debemos toda honra, a Él le debemos todo devoto y a Él vamos a obedecer constantemente. Quiero que recuerde esto porque las tormentas van a venir, van a llegar. Y Él te dice, Jesús, Él puede calmarla.
Él es el único que puede calmar la tormenta. Y sabe que quizás no físicamente, pero interiormente. Puedo tener paz en medio de la tormenta. Jesús puede, Jesús quiere y Jesús te invita a que recibas de esa paz. No como la paz que el mundo da. Ahora, esta es una historia de esperanza porque radica en esta idea de que Jesús quiere que yo crezca en medio de este tiempo. Dios quiere que yo crezca en la tormenta. Pero ¿por qué esta enfermedad no se va, Marco? ¿Por qué este problema está ahí? ¿Por qué yo sigo pasando este problema financiero? ¡Ey! El Señor quiere que yo crezca. No lo veas como un problema, velo como una oportunidad. Hay algo que Cristo quiere hacer en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, pero tú quieres que se vaya. Pon tu mirada en quien no solo puede calmar la tormenta, sino que también puede guiarte en ella. Y hay alguien que necesita escuchar esto. Pon tu mirada en Cristo, que tiene el poder para hacer el milagro y tiene el poder para mostrarte el camino. Ahora, esto, mis queridos amigos, no es fácil. Esto es difícil. Es complejo, porque cuando estoy en medio del problema, cuando la circunstancia está pasando, ahí es donde se determina quién en verdad soy. ¿Sabe cuánta gente se ha ido porque Jesús no ha respondido de la manera que ellos querían? Y se me murió el familiar. A mí me pasó, y se lo digo porque a mí me pasó. Cuando mi mamá se murió, yo dije, bueno, Dios no es quien es. Y yo negué a Dios por mucho tiempo. Gracias a su misericordia, que es increíble. Porque hay muchos que están aquí, que están en busca de, y que están pidiendo. Y hoy día quizás vinieron a la iglesia buscando el milagro concebido. Y yo le pregunto, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando que pase? ¿Que Dios venga y haga que todo cambie? ¿Que el problema se vaya? ¿Que la situación financiera desaparezca? ¿Que el problema matrimonial se arregle? Yo creo que Dios quiere usar este tiempo para que tú crezcas. Y quiero invitarte a que le des la oportunidad, a que Él haga su obra de manera increíble. Y así, en su minuto yo puedo decir lo mismo que el rey David dijo en el Salmo 23, versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, por la tormenta más terrible, por el tiempo más difícil, dígalo, no temeré. Porque tú estás a mi lado. Y fíjense en esta parte, no porque tú me arreglas el problema, no porque tú cambias las cosas, porque tú estás a mi lado, no porque me manda el príncipe azul o la princesa dorada, no porque mi matrimonio se arregla, porque las finanzas se componen, no, porque tú estás a mi lado ahí en el problema, en la tormenta. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Gloria a Dios. Hay alguien que hoy día necesita escuchar esto. Hay alguien que necesita saber que Cristo quiere traer paz en este tiempo, quiere abrazarte. Este es un tiempo para que tú puedas crecer. Este es un tiempo para que te puedas avanzar a otro nivel. Preocúpate si nada está pasando. Pero si cosas están pasando, hay algo que el Señor me está mostrando. Y Él te dice hoy día, déjame ser tu referencia. Déjame ser ese punto de referencia donde tú pongas tu mirada en mí. ¿Qué pasaría si en vez de enojarme con Dios, doblo mis rodillas y me pongo a orar más? ¿Qué pasaría si en vez de frustrarme con mis hijos, cada noche cuando ellos están durmiendo voy y oro sobre sus vidas? ¿Qué pasaría si esta empresa que comencé, Señor, está en tus manos y se la entrego? ¿Qué pasaría si mi matrimonio le digo, Señor, somos tuyos? Haz tu voluntad. Yo voy a confiar en ti. ¿Qué pasaría si hoy día le dices al Señor, yo quiero vivir mi vida para ti? Quiero entregarte mi corazón. Señor, en esta hora venimos delante de ti
Quizás algunos con un corazón angustiado. Quizás, Señor, algunos con un corazón cansado, porque esta tormenta lleva bastante tiempo. Hay una enfermedad, Señor. Hay un problema financiero, un problema matrimonial. Señor, la angustia es real y es viva y está ahí, Señor. Pero recuérdanos, Espíritu Santo, y danos la confianza y la fortaleza de que en medio de este tiempo tú estás en control. Estamos en tus manos, Señor, y podemos confiar que tú tienes un plan y un propósito para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro futuro. En el nombre de Jesús, que nos podamos abrazar a ti, Señor, y no a las esperanzas de que el mundo nos ofrece, sino que nos abracemos, Señor, en este tiempo a ti, Señor, que podamos confiar en ti, Jesús. Sabiendo que tú estás en control, sabiendo, Señor, que en ti hay esperanza. Mientras todos los ojos están cerrados en esta hora, hay alguien que quizás hoy día puede estar aquí que está diciendo, hey, yo quiero a Cristo en mi vida, yo quiero entregarle mi corazón, yo quiero hacerme parte de todo esto. Yo no conozco tu vida, yo no conozco las circunstancias, pero quiero hacerte una invitación porque esta pueda ser la mejor referencia que te puedo dar. Cristo te perdona, te redime y te hace nuevo. Y Él te invita a que le entregues su vida. Si hay alguien aquí, quiero que hagas esta simple oración. Dile, ahí donde estás, si me estás viendo, cualquiera sea, dile, Señor Jesús, perdóname. Quiero hacerte mi referencia de hoy en adelante. Aquí está mi vida. Yo entiendo que soy pecador, que soy pecadora, que he vivido mi vida a mi manera, Señor, y hoy día quiero, Señor, acercarme a ti y hacer tu voluntad. Quiero entregarte, Señor, todo el control. Yo reconozco que moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Aquí estoy. Soy tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gloria a Dios. Aleluya.